Entonces, si tenemos un círculo que mide de radio 1, a esto le llamamos círculo unitario. Este radio, de nuevo, lo voy a interpretar como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sale? Entonces, esta es la altura de ese triángulo rectángulo y esta es la base. Entonces, era tan importante estar hablando de la altura de este radio o de la base de este radio que le pusieron un nombre. O sea, eso es lo que es seno. Seno, antes que ser una función, antes que ser una razón trigonométrica, antes que ser otras cosas, seno lo que originalmente es, su definición natural, original, es que seno es la altura de este triángulo rectángulo. De un triángulo rectángulo que se forma con este radio del círculo unitario. O sea que esta hipotenusa mide 1. Y la base de este triángulo rectángulo es coseno. Y si hubiera elegido este otro radio, no importa en qué cuadrante esté, no importa qué inclinación tenga, este es un triángulo rectángulo, lo llamaban seno de alfa, coseno de alfa. Alfa sigue siendo aquí. Este ángulo alfa siempre se mide del eje X positivo, del eje X, desde aquí hasta el radio, ¿no? Siempre en dirección contraria a las manecillas del reloj. Siempre en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, ese es alfa, la base. Aquí, como la base queda del lado izquierdo del eje Y, entendemos que este coseno sería negativo, ¿no? Aquí este coseno es positivo. Seno es positivo si está por encima del eje X y seno sería negativo si quedara por debajo del eje X, ¿no? Y recuerden que, como este es el círculo unitario, la hipotenusa siempre mide 1 al radio, es decir, esta altura del triángulo rectángulo, conforme alfa se acerca a 90 grados, la altura del triángulo rectángulo pues tiende a 1. Y en cambio la base del triángulo rectángulo pues tiende a 0, ¿no? Esta base se hace muy pequeñita, el triángulo como que se va aplastando, y entonces pues cuando alfa es exactamente 90 grados, la base del triángulo es 0. Pero eso quiere decir que seno, que es la altura del triángulo, que seno de 90 grados es 1 y que coseno de 90 grados es 0. ¿Qué pasa si este ángulo alfa se hace muy pequeñito, acercándose a 0? Bueno, si el ángulo alfa se acerca a 0, veamos qué pasa con la base del triángulo rectángulo. Pues la base es prácticamente 1. La base casi coincide con el radio. Y en cambio la altura del triángulo rectángulo pues va disminuyendo hasta hacerse 0. Eso quiere decir que coseno de 0 es 1 y que seno de 0 es 0. Y ahora voy a extender ese radio más allá de la circunferencia, más allá de 1. O sea, un segmento de recta perpendicular aquí al eje X, llega hasta este extremo y tenemos aquí otra altura y tenemos acá otra base, ¿no? Este ángulo alfa es un ángulo del triángulo rectángulo pequeño, pero simultáneamente es un ángulo también del triángulo rectángulo grande. Además, ambos triángulos son triángulos rectángulos, y como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, sea rectángulo o no, en cualquier triángulo la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados, pues eso quiere decir que necesariamente este ángulo y este de acá son congruentes. Pero según los criterios de semejanza, si los tres ángulos son congruentes en dos triángulos diferentes, pues esos dos triángulos no son tan diferentes, ¿no? Esos triángulos son semejantes. Este lado grandote que está opuesto al ángulo alfa le voy a llamar cateto opuesto. Este lado grandote que está aquí adyacente al ángulo alfa le voy a llamar cateto adyacente. Y dice Tales, según su famoso teorema, que podemos establecer una relación, o sea, seno de alfa es a esta hipotenusa, y recuerden que este era el círculo unitario, así que el radio mide 1. Seno de alfa es a 1, como esta altura del triángulo rectángulo grande, que es cateto opuesto, es a la hipotenusa del triángulo grande. Pues vamos a poner la hipotenusa. Y entonces vean que de aquí obtenemos la famosa relación seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo podemos hacer con
con el coseno. Coseno de alfa es a 1 como cateto adyacente es a la hipotenusa, y pues de aquí obtenemos la famosa relación coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y todo está aquí mismo, todo está aquí en el círculo unitario. Esta longitud, desde el eje X hasta aquí el punto de corte, eso es lo que nosotros llamamos tangente de alfa. Y nuevamente aquí podemos visualizar dos triángulos rectángulos, ¿no? El triángulo rectángulo que se forma con este punto en el que el radio toca la circunferencia, y este otro triángulo rectángulo que se forma desde el punto donde el eje X toca la circunferencia, proyectado perpendicularmente hacia arriba hasta tocar la proyección del radio. De nuevo, recordemos que la base de este triángulo rectángulo pequeño es lo que llamamos coseno de alfa, y la altura de este triángulo rectángulo pequeño es lo que nosotros llamamos seno de alfa. Y de nuevo vamos a usar el teorema de Tales para relacionar seno con coseno. Si relacionamos la altura del triángulo pequeño con la base del triángulo pequeño, tendríamos seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Y eso a qué es igual según el teorema de Tales? Bueno, a la altura del triángulo grande sobre la base del triángulo grande. Pero la altura del triángulo grande es lo que nosotros llamamos tangente de alfa, así se define. Entonces esa es la altura del triángulo rectángulo sobre la base del triángulo rectángulo, pero vean que de este punto del origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde el eje X corta la circunferencia, pues obviamente mide 1, porque este es el círculo unitario, ¿no? En una circunferencia, pues esta distancia siempre es la misma, siempre es el radio. Así que esto es sobre 1. Y esto nos dice que tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Entonces, tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Es una de las consecuencias interesantes de esto, de definir seno como la altura de este triángulo rectángulo y coseno como la base de este triángulo rectángulo, es que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a ¿qué cosa? Es igual a 1, ¿verdad? Según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la base más el cuadrado de la altura. Pero como la hipotenusa siempre mide 1, de allí viene la relación que incluso le llaman identidad pitagórica, ¿no? La identidad pitagórica que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier ángulo, vean, de cualquier ángulo, no importa qué ángulo sea, eso siempre es igual a 1 porque la hipotenusa siempre mide 1, porque siempre estamos hablando del círculo unitario. Vamos a dividir todo entre coseno cuadrado. A seno cuadrado lo divido entre coseno cuadrado. A coseno cuadrado lo divido entre coseno cuadrado. A 1 lo divido entre coseno cuadrado. Y si todo lo divido entre la misma cantidad, no estoy afectando la ecuación. La igualdad se mantiene. Sigue siendo cierta. Porque lo que hice del lado izquierdo lo hice del lado derecho. Pero seno entre coseno es tangente, ¿eh? Entonces aquí queda tangente cuadrada más coseno cuadrado entre coseno cuadrado. Siempre que dividen una cantidad entre sí misma, pues eso es 1. Y 1 entre coseno es secante. Entonces de aquí obtenemos esta otra relación. Muchas de las identidades realmente vienen de aquí. Vienen de esta. O sea, esta es la importante. Las demás se pueden deducir a partir de aquí. La longitud del vector B entre 1, o sea, hipotenusa entre hipotenusa, longitud del vector B entre 1, tiene que ser igual a la componente y del vector B entre seno de alfa. Y de aquí voy a despejar esta componente y de b, y resulta que la componente y de b es igual a, este seno de alfa está dividiendo aquí, lo pasa multiplicando al otro lado, es igual a la longitud o a la magnitud del vector b por seno de alfa. Y también puedo decir que la longitud del vector b entre 1 es igual a la componente x de b entre coseno de alfa. De aquí despejo bx, y entonces es igual a la longitud del vector b por coseno de alfa. Es muy importante que recuerde estas componentes. Además, según el teorema de Pitágoras, pero esas ecuaciones son importantes, ¿eh? Por ahí apúntenlas y las pegan en el refri o las enmarcan y la ponen arriba de la cabecera de su cama,
porque estas no se les deben de olvidar.